programa, ¿verdad? Y de esta manera queremos tener ya a nuestra siguiente invitada de la tarde, me refiero a Liliana Lamperti, quien es bioquímica de la Universidad de Concepción, para así poder también conversar. Yo creo que es un tema que es necesario hoy día en pandemia, ¿no? Sabemos quizás la diferencia entre lo que es un test de antígeno, un PCR, ¿cierto? Anticuerpos, ¿verdad? Vamos justamente a plantear hoy día estas principales diferencias que probablemente no todos sabemos. ¿Cómo estás, Liliana? Es un gusto que puedas estar en esta conexión a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Conci? Estoy muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias. Me gustaría que podamos partir analizando cómo es fácil poder diferenciar, ¿verdad?, estas distintas pruebas y por qué son tan distintas y a la vez tan imprescindibles para esta pandemia. Perfecto. Bueno, tal como tú lo estabas presentando, hoy día la población conoce, ¿cierto? Y está desde el 2020 el nombre de un test de PCR, luego se sumó el test de antígeno y también los anticuerpos, pero en definición son tres pruebas distintas, con una finalidad y un objetivo también diferente. Voy a partir por el test de PCR. El test de PCR es la detección desde el punto de vista molecular, es decir, se identifica al ARN del virus y eso es lo que hoy día se conoce como el gold standard, es la prueba de oro, es la más sensible, ¿ya? Y es la que permite entonces establecer el diagnóstico. Y ahí están mostrando en pantalla cómo se obtiene la muestra y lo que uno quiere es obtener el virus, romper el virus, obtener el ARN y detectar ese ARN y la cantidad, porque uno habla de carga viral. Perfecto. Luego, yo creo podríamos hablar, seguir como analizando y contándole a la gente la importancia del día de este PCR. ¿Por qué se habla de que es el más sensible y probablemente el más efectivo de los test? Claro. ¿Por qué se habla que es el más sensible? Es porque cuando uno detecta material biológico, ¿cierto? Y sea de la especie que sea, la condición más fidedigna para determinar lo que estamos tratando de identificar como muestra humana o animal es, voy a hablar de su ADN o ARN, es su material genético, ¿ya? Que es la base en la que están definidos las especies. Entonces, la capacidad de detectar ese material genético que está en ínfima concentración, en muy baja concentración, y los test, los desarrollos hoy día de estos test permiten detectar hasta muy baja concentración de ese ARN, lo hace ser el más sensible, es capaz de detectar muy bajas concentraciones. Y eso le da la categoría de ser el gold standard, porque su sensibilidad hoy día no es superada ni por el test de antígeno ni por los anticuerpos. Ahora, ¿por qué probablemente a veces tiene fallas? O no hablemos de fallas, quizás lo hicimos en un momento en que probablemente no se podía dar o positivo o negativo. ¿Cuáles son quizás esas falencias o no falencias, pero quizás en qué momento debería de ser propicio realizarse un PCR para que efectivamente revele lo que tenemos? Ok. Si hablamos de la sensibilidad, que es esta capacidad de detectar a este virus, la verdad que el PCR no es cuestionado porque tiene la capacidad de detectar bajísima carga viral. Por lo tanto, a los 2 días, 3 días después de un contacto, uno ya puede empezar a detectar carga viral en ausencia de síntomas, ¿cierto? Y en ausencia de toda condición que uno pudiera creer que está ausente del virus, pero está ahí, porque la mayoría de las personas se asombran en el momento en que le dicen, usted está positivo, y dicen, pero no siento nada, no tengo sintomatología. No, es verdad, puede que no la sienta, pero el virus infectó al epitelio, ¿cierto? Y ahí está en las células ya generando replicación viral y liberando más virus para que la infección se propague. Sí, también hablemos de los otros tipos de test que también me imagino son recomendados, pero no un 100% efectivos, ¿no? Claro, lo que viene a continuación hoy día, ¿cierto?, fue el desarrollo del test del antígeno, y lo que estamos detectando ahora no es el ARN del virus, estamos detectando al virus y las proteínas que lo rodean. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, el requisito es tener virus que hayan sido liberados
En el caso del PCR, el virus todavía puede estar dentro de una célula, infectando una célula, pero no necesitamos que se haya liberado, por eso es más sensible. Pero en el caso del test de antígeno necesitamos tener la partícula completa, liberada como partícula viral para detectar las proteínas que están en su superficie. Eso hace la diferencia entre detectar un material genético como el ARN y un material molecular como proteínas de superficie. Okay. ¿Cómo se realizan, por ejemplo, estos test de antígeno? Los test de antígeno hoy día se realizan en base a lo que se conoce como el inmunoensayo. Es decir, se generan anticuerpos contra estas proteínas y lo que se hace es tener una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, este anticuerpo tiene la especificidad de reconocer la proteína del virus SARS-CoV-2 y ninguna otra proteína. ¿Te fijas? Esa es la especificidad de reconocimiento. Y entonces, en la posibilidad de detectar esa proteína, en esta reacción inmunoensayo, se genera una revelación de esta reacción que se transforma o en color o en fluorescencia, y eso lo detecta un equipo o lo detecta el test rápido que están mostrando ustedes en pantalla, claro, ¿cierto? Que genera una banda de coloración que va a dar la reacción positiva. ¿Por qué ocurre que a veces nos realizamos este test y nos da, por ejemplo, negativo, y nos hacemos el PCR y nos da positivo? Sí. Me imagino que es parte de, ¿no? Puede ocurrir. Claro, lo que pasa es que el test, ¿cierto?, de antígeno, muchas veces vamos a decir que tiene una ventana, ¿cierto?, de tiempo en donde va a tener un óptimo de carga viral, y es cuando estamos sintomáticos o estamos en el pic de la infección. Entonces, en ese pic de infección, nosotros tenemos una mayor carga viral, mayor partícula viral, y el test va a dar positivo. Pero si estamos en la ventana entre antes y después, no vamos a tener la cantidad suficiente de virus, de partículas, pero sí tenemos la capacidad de detectar el ARN que está dentro de las células infectadas. Células humanas, a eso me refiero. Claro. La diferencia entre el test de antígeno y anticuerpos, ¿cuál vendría siendo las características de cada uno? Sí. Bueno, aquí pasamos a otra fase. El test de anticuerpos, claro, es la posibilidad que tenemos ahora de detectar cómo reaccionó nuestro cuerpo contra una infección y generó nuestras defensas. Entonces, esas defensas les llamamos anticuerpos, y lo que detectamos es un anticuerpo generado por mi organismo contra el virus, y eso se detecta en sangre, porque en sangre están circulando esos anticuerpos o las defensas. Y detecto, ¿cierto?, un anticuerpo clase IgM, que es el primero que se produce en relación a la infección, y posteriormente detecto un anticuerpo de clase IgG. Entonces, la finalidad de detectar anticuerpos es conocer la evolución en el tiempo de la infección, en qué parte de la infección estoy yo, de acuerdo a mi respuesta inmune propia, generada por mi organismo, y que un poco, ¿cierto?, está de la mano de las vacunas. Hemos visto, por ejemplo, algunas marcas de test, de distintos test de antígeno y anticuerpo. Me imagino que hay algunas más confiables que otras, hay algunas copias que probablemente pueden ser absolutamente negativas para un verdadero resultado. ¿Cómo saber cuál preferir, no? Es una pregunta interesante, Conchi, y yo creo que todos se hacen esa pregunta, ¿cierto? Sí. Ese cuestionamiento. ¿Estaré eligiendo el test correcto? Correcto. La verdad que es un tema complejo porque tiene sus variables. Te las voy a explicar. Ocurre que un test de antígeno puede ser muy bueno siempre y cuando tengas síntomas, o siempre y cuando lo uses no más allá de 7 días después del contacto inicial. A veces esos requisitos uno no los toma en cuenta, ¿cierto? Y llega y se aplica el test de antígeno. Entonces, cuidado con esas consideraciones, porque el test de antígeno, si está con sintomatología, va a funcionar bien. Si estás asintomático, es probable que arroje un falso negativo, y muchas veces lo que se necesita, y esto es muy importante, que la persona declare por qué cree o por qué sospecha que podría ser positivo. Claro. O haberse contagiado, porque esa información es relevante. Si yo digo, ¿sabe? Estuve en contacto con una persona positiva, no estuve con mascarilla, y eso fue hace 5 días,
el test de antígeno va a poder servir, pero si han pasado 10 días ya no sirve y ahí hay que usar un PCR. Perfecto. Entonces, las condiciones para usar el test de antígeno vienen indicadas por el fabricante, hay que leer el inserto, no siempre se dispone de esa información, y el Instituto de Salud Pública ha hecho una lista de los kits que están verificados o validados. Pero los de la farmacia, por ejemplo, son quizás seguros, ¿verdad? Sí, probablemente la farmacia ha tenido... Depende de la etapa en que nos hagamos el test, como bien dices tú. Exacto, ha tenido el resguardo de comprar un test con alta sensibilidad, ojalá sobre el 98%. Sensibilidad significa de 100 personas, 98 sí van a ser, ¿cierto?, positivas, y 2 voy a dejarlas como falsos negativos. Claro. Eso significa la sensibilidad. Entonces, ese rango ojalá sea el menor y los kits que uno compra o los test que uno compre vengan con ese resguardo o respaldo en cuanto a que el fabricante chequeó su kit con muestras positivas, negativas, claro, sintomáticas, asintomáticas. ¿Cuándo es recomendable entonces realizarnos el PCR o el test de antígeno o el test de anticuerpos? ¿En qué momento de nuestros síntomas, digamos? Sí. Voy a separar entonces. Claro. Personas sintomáticas sí se pueden hacer el test de antígeno porque probablemente no va a haber discrepancia y le va a dar un test positivo. Ahora, sintomáticas con un test de antígeno negativo, por favor repítanse un PCR. ¿Ya? Esa es la recomendación. Y no crean que están negativos, porque están sintomáticos. El síntoma es el que predomina. Ahora, en el otro grupo, personas asintomáticas, pero que tuvieron un contacto menor a 7 días, también pueden hacerse un test de antígeno, pero si les sale negativo, no dejen de lado repetirse el test de antígeno 2 días después o bien realizar la prueba de PCR. Esas son las combinatorias. La verdad es que hay que no quedarse solo con un test, sino que pensar en el tiempo, porque el test de antígeno se sugiere más para pruebas repetidas en lapsos de 2 o 3 días, ¿ya? En el caso de los niños, Liliana, ¿es recomendable realizar este tipo de test? Mira, no hay diferencia entre niño y adulto, porque la muestra se toma de manera similar. Las muestras de hoy día son hisopados, son saliva, muestra nasal, nasofaringia, orofaringia. Entonces, no hay una diferencia para un adulto o para un niño. Lo que pasa es que al niño se evita tomar esta muestra, ¿cierto?, nasofaringia, y se prefiere tomar un hisopado de boca, bucofaringia. Igual me gustaría saber, Liliana, cómo ha sido todo este proceso como bioquímica en la Universidad de Concepción, cómo se ha vivido desde la vereda de ustedes todo este proceso de pandemia. Mira, nosotros como bioquímicos estamos pero muy orgullosos, voy a decir, incluyo a todos los equipos y a todos los bioquímicos y científicos en realidad del país, orgullosos de estar aportando porque la ciencia ha permitido entonces poner a disposición, poner a disposición, ¿cierto?, nuestras infraestructuras, nuestro capital humano, nuestros profesionales y estudiantes que han empezado, o sea, partieron, ¿cierto?, de manera muy voluntaria y espontánea a apoyar, a hacer este test de PCR. Y al día de hoy llevamos 2 años en la Universidad de Concepción aportando al Servicio de Salud, al MinSal, a la Seremi. Ya vamos a terminar nuestro ciclo, estamos a punto ya de terminar este ciclo, vamos a dejar ya esto en manos del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud, pero muy contentos y satisfechos de haber hecho esta labor paralela a nuestra labor académica y de investigación, de haber aportado a nuestro país. Gracias por hoy día haber estado en esta conexión, gracias por todo el trabajo que realizan como gran equipo de la Universidad de Concepción y gracias por siempre estar para nosotros, para dudas que son tan importantes como esta gran diferencia entre un PCR, un test de antígeno. Así que de verdad que se nos hace muy, muy positivo que hayas estado en este día especial donde estamos justamente hablando de la COVID-19. Que tengas una gran semana y nos vemos pronto, Liliana. Encantada, Conci, muchas gracias y a ustedes excelente programa, así que felicitaciones como siempre.